En el mensaje de hoy quiero hablarles acerca de la parábola más conocida de Jesucristo. Algunos dicen que esta es la parábola o la historia más amada, más bella de las parábolas del Señor. ¿Cuál es esa parábola? Lo que se le conoce como la parábola del hijo pródigo, que algunos dicen que debería llamarse la parábola del padre bondadoso, del padre amoroso, porque el protagonista en esta parábola no es el hijo, sino que es el padre que perdona, el padre que recibe. Y hay en este capítulo 15, versículos 11 hasta el 24, hay aquí por lo menos 5 puntos importantes que podemos mencionar así brevemente. El primero es, vemos aquí el hijo que pide su herencia. Dice el verso 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vea cómo empieza esta parte. El hijo llega y le dice al padre: dame la parte que me corresponde. Esto se ve claramente que estos eran bienes que el muchacho no merecía. ¿Por qué? Porque no los había ganado. Él no fue el que los trabajó, eran las propiedades de su padre. Y esto nos va a ilustrar el amor de Dios. El padre aquí está representando a Dios Padre. El hijo pródigo representa al pecador que se ha ido a la provincia apartada que sería el mundo. Y cuando vemos que aquí el hijo pródigo pide algo que no merece porque no lo había ganado, también nosotros vivimos en un mundo que poseemos pero que no lo merecemos, porque nosotros no lo hemos hecho, nosotros no lo hemos creado. Por lo tanto, todo esto es de Dios. Pues hombre, vemos a este muchacho centrado en sí mismo, y hasta se ve así rudo, descortés, porque va y le dice al papá: dame. No dice: por favor papá, si me puedes hacer el favor, tengo algunos proyectos en la vida. No, dame lo que me corresponde. A él no le importaba que el padre sufriera, a él no le importaba ir a perder el dinero que el padre le estaba dando. Igual, a nosotros en la vida tampoco nos ha importado lo que Dios piense. Cuando hemos andado lejos de Dios, que los afanes del mundo son los que nos han ahogado. Al pecador igual, no le importa lo que Dios piense. Y este muchacho dice: dame independencia. Yo quiero vivir mi vida propia. Y luego, pues, esa ha sido también nuestra historia. Nuestras desgracias en la vida ha sido que nosotros, como muchachitos malcriados, ¿verdad? Esos que ya cumplen sus 18 años y aún antes deseando tener los 18 años para irse de la casa. El muchacho, la muchacha ya no quiere depender de sus padres, quiere su independencia. Esa ha sido nuestra historia. Hemos querido vivir nuestra propia vida y nosotros no podemos manejar nuestra propia vida, y por eso hemos sufrido tantas cosas. Pues bueno, dice aquí que el padre le repartió los bienes. ¿Por qué el padre le reparte los bienes cuando que él los pudo haber retenido? Sencillo. Dios, este padre, respetó la libertad de este muchacho. Igualmente, Dios respeta la libertad que Dios le ha dado al hombre. Como el padre de la historia no amarró al hijo, no lo encadenó, Dios tampoco amarra a nadie para que no se vaya porque Dios no quiere o se vaya porque Dios quiere. Dios le ha dado al hombre libre voluntad. Dios no tiene a nadie amarrado. Y luego dice que el hijo se fue y malgastó su vida viviendo perdidamente. Esa palabra que vivió perdidamente quiere decir que él se fue a un mundo de libertinaje. Él se fue a derrocharlo todo. Se fue con todo el dinero que pudo haber hecho de los bienes que el padre le dio. Y tuvo dinero, y tuvo de todo, dice la historia, mientras le duró el dinero. Pero también el dinero se le fue rápidamente, se le fue como agua entre los dedos, y luego se quedó sin amigos, se quedó sin nada, sin dónde vivir, se quedó sin qué comer. Y otra vez, esa es la figura del pecador que se va a ese lugar separado, al pecador que se fue del hogar paterno de Dios y se fue a la provincia apartada, al país del pecado, al país del libertinaje, al país de la avaricia, al país de la vergüenza, al país de la muerte, al país del infierno. Vivió perdidamente, de fiesta en fiesta, como le gusta disfrutar a la carne. ¿No es esa también nuestra historia?
el vivir en el país del pecado, del placer, eso es lo que nos gusta. Pero luego dice aquí, segundo punto, al hijo que le tocó sufrir. Dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vino un desastre natural y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí vemos entonces el cuadro de un hombre, de un joven, sufriendo al verse despojado, cuando lo hubo malgastado todo, cuando derrochó su vida, derrochó todo en los placeres de este mundo. Figura también del pecado. Cuando el hombre se va al pecado, tiene que saber que va a ir a hacer relación con un ladrón que lo va a despojar de todo. La persona que vive lejos de Dios cada día es despojado y más despojado y más despojado. El pecado lo despoja de su paz, le despoja su salud, le despoja de la vida eterna misma. El pecado es un ladrón y quien se mete con el pecado debe saber que va a ser despojado. Pues dice que vino un hambre, vino un desastre natural a aquel lugar, vino una gran hambre a aquella tierra. Y sabe usted, la vida trae desgracias, trae enfermedades, trae tantas situaciones tristes que también el cristiano las sufre. Pero la diferencia es que una cosa es sufrir sin Dios y otra cosa es sufrir con Dios. Dios con nosotros nos fortalece, nos consuela, nos guía, va con nosotros en la tribulación. Pero el hombre, como este muchacho que está lejos de la casa de su padre, allá tuvo que sufrir el hambre y todo aquello, pero sin la presencia de su padre. Igualmente, cuando nosotros vivimos en un mundo lejos de Dios y vienen los sufrimientos, qué cosa más horrible tiene que ser. El siguiente paso aquí es que el muchacho cae en una humillación. Dice que lo mandaron a apacentar cerdos. Era un muchacho que no, sin duda alguna, no aprendió a ninguna profesión, no aprendió ningún trabajo, y ahora cuando encuentra a alguien que sí le da un trabajo, fue un trabajo muy humillante de ir a apacentar marranos. Eso también nos ilustra que, como dice un dicho, así paga el diablo a quien bien le sirve. El pecado nos humilla, nos lleva a niveles tan degradantes, tan vergonzosos. Y aquí dice que el muchacho sufrió una gran hambre. Sí, una gran hambre. Sufrió la pérdida de sus amigos, que tuvo amigos mientras tuvo dinero. Buen caballero es don dinero, dicen por ahí. Pero cuando ya no tuvo dinero, sus amigos también lo dejaron. Porque hay gente que son así. Hay amigos que son así como sanguijuelas que chupan sangre, como garrapatas que chupan sangre, que cuando, como dice un dicho, tanto tienes, tanto vales. Así le pasó a este muchacho, y es la experiencia pues del ser humano que se ha alejado de Dios y que ha creído que allá afuera va a encontrar las amistades que él necesita, cuando que muchas personas, la experiencia es que mientras hay que dar es cuando tenemos muchas amistades. Y no digo que no hayan buenos amigos, porque sí los hay, pero en orden general así sucede. En tercer lugar, vemos aquí el hijo que volvió en sí. Dice el verso 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esas palabras de volver en sí son bien importantes, porque eso de volver en sí quiere decir que él estaba como en otro mundo, estaba alienado, él estaba como enajenado pues. Y ¿no le parece a usted que esa es la vida del hombre pecador, de la mujer pecadora, lejos de Dios? La gente sin Dios, ellos viven y nos miran a nosotros como cosas raras. Ellos miran las cosas de Dios como cosas raras, como algo absurdo. ¿Por qué razón? Porque la vida del pecado los tiene como locos. La vida del pecado los tiene como separados de la realidad. Por eso ahora que nosotros hemos venido a los caminos de Dios, nosotros los miramos raros a ellos, porque es raro que esta gente quiera andar gastando todo su dinero en la borrachera y cuantas cosas. Y uno dice, pues qué raro que no quieran venir a esta vida. Pero recuerde que así también mirábamos nosotros antes las cosas del Señor. Pero esa palabra volver en sí en la Biblia también quiere decir arrepentimiento. Arrepentirse, dar la media vuelta, caminar los 180 grados de la circunferencia, dar media vuelta y venir de aquella realidad horrible a la realidad de Dios.
De hecho, la base para construir una vida sana va a tener que ser la reflexión, el querer uno dejar esa vida inútil. Y dice aquí que él pensó en su padre y pensó en la provisión de él. Qué maravilloso es cuando nosotros empezamos a pensar en el Padre Eterno, a pensar en Dios. Pero note una cosa, el muchacho empezó a pensar en su padre, empezó a pensar en su casa, hasta que los golpes de la vida lo hicieron reaccionar, hasta que el hambre, hasta que la desgracia lo llevó al nivel más bajo. Fue entonces cuando pensó en su aflicción, que él estaba pereciendo. Nosotros no deberíamos de esperar llegar a un nivel de sufrimiento tan bajo para empezar a reflexionar y buscar la consagración de vida con el Señor. Me gusta aquí que él pensó en humillarse. Eso es muy importante. Él dijo, yo me levantaré, yo voy a ir a mi padre, le voy a decir: Señor, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno, dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dijo, yo voy a dejar el país lejano y apartado y voy a volver a Dios. Tan importante es esto, pensar en humillarnos, pensar en volver, pensar en arrodillarnos delante de Dios, en confesar nuestro pecado delante de Él, confesar nuestra indignidad de ser sus hijos. Ese va a ser el inicio del camino de una vida victoriosa. Pero luego el punto 4 dice que el hijo que se levantó y volvió, no se quedó ahí pensando, dice, y levantándose vino a su padre. Y levantándose vino a su padre. Ese fue el momento más grande. No solamente lo pensó, no solamente lo estudió, pero dice, se levantó. Y como dije hace un momento, y no lo hizo por amor hacia su padre o porque reconocía su error, lo hizo movido por el hambre. Pero a veces el sufrimiento es buen amigo, hasta que muchas personas, hasta que no han sufrido tanto, no reflexionan y no quieren venir a los caminos de Dios. Muchas veces la comodidad nos hace mucho daño, porque la comodidad nos puede llenar de orgullo, nos puede llenar de prepotencia, nos puede llenar de egoísmo, pero gracias a Dios por su gracia, que esa gracia nos sigue esperando. Y este muchacho llegó a un punto de que se arrepintió. Quiere decir, dejó aquella vida y encaminó sus pasos a la casa del padre. Y cuando llegó allá, dice aquí que el padre fue movido a misericordia. Sin importar lo que aquel muchacho pudo haber hecho, sin importar en dónde haya estado, porque ni siquiera le preguntó cómo era la ciudad o qué tantas cosas hiciste. Dice que él corrió hacia él cuando lo vio, corrió hacia él. Es decir, él tuvo pies llenos de misericordia para su hijo descarriado. Tuvo brazos de misericordia. Dice que lo abrazó, así como venía todo pestilente. Y no solo eso, sino que lo besó. Y esto nos ilustra el gran amor de Dios. Nosotros tenemos que buscar al Señor, pero antes Él corrió hacia nosotros. Antes Él había venido hacia nosotros a la tierra en la persona de Cristo. Y esto nos muestra el gran amor de Dios. Este muchacho confesó que no era digno. Y esto es muy importante, porque aunque no se ve en el pasaje que el padre le ha dicho, mira, no digas eso, no dice nada de eso que le dijo que no lo dijera. Pero sí se ve que en medio de todo, en esa vuelta a Dios, se necesita confesar el mal terrible que uno ha hecho. Confesar que nos hemos rebelado contra Dios. Confesar que hemos rechazado a nuestro Padre Celestial. Confesar que hemos pecado contra Él. Confesar de que no somos dignos si no fuera por la gracia del Señor. Ese es el requisito que Dios pone al pecador. Dice en otra parte de la Escritura, si nosotros confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces el punto número 5 dice que el hijo fue aceptado y restaurado. Dice el verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ya nos podemos imaginar al padre todos los días en la ventana, viendo a ver por dónde pudiera regresar su hijo. Y un día su hijo regresó y el padre fue a buscarlo, y el padre le da un vestido. Eso habla de una posición de honor. Eso nos dice cómo el Padre Eterno Dios, después de haber vivido vidas indignas, vidas pecadoras, Él nos viste con las vestiduras honrosas de la vida cristiana.
Le da un anillo, quiere decir que le da autoridad. El anillo servía para sellar muchas veces documentos y le da una autoridad. De ser un muchacho pecador, arruinado, ahora el Padre lo pone en autoridad y le da zapatos, una posición del nuevo caminar del cristiano, la capacidad de andar en la nueva vida. Y dice que hace una celebración porque Dios está contento por aquellas personas, aquellos hijos que estaban perdidos y han regresado al hogar paterno. Hace una fiesta, no por lo que hizo. Su hermano se molestó porque dijo, sí, este hijo se fue a gastar el dinero en rameras y cosas que dijo él. No, es que yo no estoy celebrando que fue a hacer eso. Yo no estoy celebrando que se fue. Yo estoy celebrando que regresó. Dios no celebra que tú te hayas ido, que nosotros nos hayamos ido a pecar. Para nada celebra eso. Al Señor le cae mal eso. Pero cuando regresamos, Él está tan feliz. Cuando hay de veras un arrepentimiento genuino, una entrega, una conversión verdadera, Dios hace fiesta por la reconciliación. Y esa fiesta significa que el Padre lo ha aceptado. Y Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Queriendo decir que Dios nos ha aceptado totalmente. Como digo, después de haber vivido vidas tristes, vidas aletargadas, Dios ahora nos hace una fiesta de reconciliación, significando que nos ha aceptado totalmente. Y luego el Padre dice lo alimenta. Después de andar hambriento en la vida, Él le da un banquete. Y eso ilustra también que esta vida que vivíamos nosotros era una vida de hambre de bendición, una vida de hambre de felicidad. Ahora cuando regresamos, el Padre nos hace un banquete de amor, nos hace parte de su familia y hace una celebración por nuestro regreso, para proclamar, para festejar que estábamos muertos y Dios nos ha dado nueva vida, que estábamos perdidos y hemos sido hallados. Pero en medio de todo esto está el requisito del arrepentimiento, el arrepentimiento del Hijo, el arrepentimiento verdadero, el hacer pasos para volver a la casa, el confesar, el humillarse. Cuando nosotros damos los pasos necesarios del arrepentimiento, de la confesión, de la consagración, de la entrega, del venir al Señor humillados, como dice el himno, ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Entonces el Señor es movido a misericordia. Y es más, dice que por su misericordia Él ha trabajado con nosotros para que vengamos a Él. Lo que yo estoy haciendo ahora y usted me está escuchando, esto es obra de la misericordia del Señor, que le está llamando a usted también para que regrese al hogar paterno, para que no se vaya en pos de esa vida que no vale la pena. Y ahora que hemos regresado a Él, Dios tiene fiesta en nuestro corazón. Dios tiene fiesta para con nosotros. Dios está alegre cuando nosotros hemos regresado. Pero Dios está triste cuando andamos lejos del hogar paterno, cuando andamos lejos de Él. Porque Dios sabe lo que le espera en esta vida y en la eternidad a alguien que anda lejos de Él. Pero ya será asunto de cada uno de nosotros si queremos volver o nos queremos quedar allá. Dios ha hecho todo para nuestra salvación, para nuestra bendición. Pero en medio de todo está la voluntad, la libre voluntad. Dios nos hizo seres libres. Dios no quiere que le sigamos porque tenemos que, sino porque queremos seguirle. Y Él nos abre la puerta. Y dice la palabra de Dios, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué no regresa usted también a Dios? ¿Por qué no viene usted al Señor humillado, humillada, confesando sus pecados, apartándose de esa ciudad de perdición en su vida y se humilla delante de Dios por medio de una oración y le dice, Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la ilustración que tú me estás dando a través de esta historia, cuando tú no quieres que nosotros andemos en la vida apartada, en la vida del pecado, sino que tú quieres que estemos contigo. Señor, aquí vengo ante ti, me humillo ante ti, Señor. Perdóname mis pecados. Señor, quiero consagrar mi vida a ti. Sé que no soy digno porque he pecado, pero gracias porque por tu gracia, Señor, me puedo cubrir. Y entonces el sacrificio de Cristo sí me hace digno. El sacrificio de Cristo sí me permite entrar hasta ti. Gracias por recibirme, Señor. Te entrego mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, en el nombre de Jesús. Amén.